Estimado docente Lourdes González, compañeros, tengan todos buenas noches. Somos el Grupo L en la materia de Psicología Jurídica, estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros en la carrera de Derecho, cursantes del tercer semestre. A continuación hablaremos sobre la personalidad, su interacción con el comportamiento y el entorno social, la personalidad criminal y su relación con el delito desde el punto de vista de la psicología jurídica. Buenas noches. Desde el comienzo de la humanidad ha existido el crimen. No es un fenómeno actual, puesto que a lo largo de la historia se ha dejado evidencia de algunos hechos sanguinarios. Lo encontramos, por ejemplo, en la Biblia, con el asesinato de Abel por su hermano Caín, los sacrificios en las antiguas civilizaciones, la explotación, la esclavitud o el genocidio. De todos estos actos se ha recopilado información que ha servido para forjar los cimientos de las normas jurídicas, como el Código de Hammurabi en Mesopotamia, y las leyes se fueron desarrollando de acuerdo a los delitos que se cometían. La religión en un principio llevó a cabo la investigación y pretendía establecer las causas de estos hechos. Los relacionaba erróneamente con la astrología, la demonología o las relaciones espirituales como el estar poseído. Actualmente se conoce que esta etapa fue acientífica. Con el paso del tiempo y el cambio de las corrientes científicas, se precisan ideas más claras sobre cómo condenar e indagar al criminal y de qué manera establecer un perfil psicológico del individuo. La psicología jurídica, por su parte, tiene que resolver estos casos en el ámbito legal, tomando en cuenta cuáles fueron los detonantes, el modus operandi del delincuente, la firma, con lo que el estudio de la mente y sus huellas es fundamental. Gracias. Buenas noches. Eh, la personalidad, la personalidad a tratar este tema es muy importante. Primero porque la personalidad comprende aquel grupo de rasgos y características que hacen a un sujeto ser original, único y diferente a quienes lo rodean, tanto en sentimientos, pensamientos, actitudes e incluso hábitos de conducta. Sin embargo, esta puede llegar al ser alterada por cuestiones que ocurren durante la vivencia del ser humano, eh, razón por la cual cada individuo actúa de diferentes maneras en cada pensar, sentir, hablar e incluso satisfacer sus necesidades. Como, como lo diría Theodore Robert Cole, que llegó a ser conocido como Ted Bundy, un personaje que empezó, perdón, con sus problemas psicológicos desde los 27 años de edad. Sin embargo, durante su infancia, atravesó trastornos en su entorno social y durante su adolescencia. Atravesó dos situaciones que lograron marcar su vida, generándole rabia, rencor y odio hacia sus padres y abuelos. Por ende, la primera situación comprendía que su hermana se hacía pasar por su madre, mientras que la segunda situación fue el rompimiento con su gran y verdadero amor, llamada Estefanía Brooks. Posteriormente a estos eventos, Ted logra descubrir que al ejecutar actos violentos como torturas, asesinatos y maltratos a mujeres jóvenes universitarias, siente la sensación de placer, deseo y pasión de satisfacción. Cabe mencionar que la personalidad de Ted Bundy se debe a que proviene de un embarazo de temprana edad, en donde su madre, por vergüenza, decide otorgarle a su hijo a sus padres, haciéndole creer que su madre es su hermana y sus abuelos sus padres. Además de criarse dentro de un ambiente con malos tratos y agresiones, por lo tanto, al enterarse de la verdad, atraviesa un estado de depresión, descontrol e ira con los integrantes de su familia, lo cual generó un desequilibrio mental, conllevándolo a cometer crímenes. También, en conclusión,
se puede concluir que es necesario mencionar que la personalidad comprende de aquel conjunto de actitudes, sentimientos y características que posee un individuo, lo cual diferencia de otro sujeto. Sin embargo, esta personalidad se encuentra influenciada por las situaciones que enfrenta el ser humano. La teoría de la personalidad se da a través de varias conceptualizaciones y definiciones que se basan en la terminología de la investigación y la academia y la psicología, en la cual se basan una metodología para entender el fenómeno que es el ser humano a través de su entorno social o de los individuos que lo rodean. Dentro de las teorías de la personalidad tenemos la de Freud, que es la de psicoanalítica, que él empieza en el siglo XX, el cual plantea tres interacciones de personalidad. Entre ellas está el yo, que es la parte de la personalidad que busca la satisfacción inmediata. Tenemos el yo, que es la parte de la que intenta satisfacer la demanda del yo de forma realista. Y tenemos la del super yo, que incluye los aspectos morales y sociales, influenciando a su vez por los patrones parentales. ¿Sí? Dentro de estos modelos también se destacan los modelos topográficos, que se da a través de la conciencia y de la percepción de recuerdos y sentimientos de una persona, los modelos dinámicos, que se da también en la teoría de Freud, que es para producir el sujeto mecanismos de gratificación y defensa como resultado de una interacción social. ¿Sí? Dentro de estas teorías también tenemos al psicólogo Carl Roger, que es un psicólogo que está enfocado más a la parte humanística, en la cual su visión dentro de la psicología es holística y positiva. Entre ellas desarrolla funciones como es la apertura de experiencia, en la cual se destaca para emitir las emociones, y ya sean positivas y negativas. También tenemos la confianza en uno mismo, que es una percepción que se ha denominado dentro de la heterogeneidad con Freud, para aclarar la confianza del propio yo. ¿Sí? Tenemos la libertad de elección, que es el modo creativo e innovador de las personas, de igual manera que se da como emociones cambiantes e inconformismos de la personalidad del mismo. Eh, a- Vamos al siguiente psicólogo, que es la psicóloga, bueno, Kelly, que es la teoría del constructos de personales, en el cual el autor veía a las personas que eran creadores de su vida y de su propia realidad. Ella investigaba a las personas de acuerdo a sus entornos sociales y cómo compartían con los individuos. ¿Sí? Uno de los teóricos más importantes también que empezó a tomar los tipos de personalidad es Carl Jung, que era un psicólogo del siglo XX, en el cual estudiaba la disciplina del ser humano, y tenemos que entre los más destacados enfoques que él tenía era la parte introvertida, que se enfocaba más en sí mismo, y la razón, la parte extrovertida, que se relacionaba bastante en su entorno social, y de ahí era la percepción y el pensamiento que el ser humano tenía o el individuo hacia las otras personas. Sí, también tenemos el reflexivo, que se destaca por la razón, por lo cual él interpretaba el conocimiento de la sociedad con su pensamiento. Dentro de estos tipos de teoría de la personalidad, también tenemos cómo ellos interceden dentro de la interacción social, el cual se da una exposición compleja de acuerdo al entorno que se desenvuelvan. Esto también puede influenciar en factores internos, externos, pensamientos, sensaciones de cada persona que puedan relacionarse con el mundo exterior. Para finalizar, se debe tomar en cuenta que la personalidad es un producto de la interacción sociocultural que tiene como influencia sobre el proceso educativo y los cambios biológicos que se dan. Tiene que el ser humano para una construcción de sus emociones, sentimientos, intuiciones, pensamientos, y con esto llevará al actuar dentro de las esferas y de los entornos sociales. Cabe recalcar que la psicología anterior, que se denominaba los tipos de personalidad, eran 8. Actualmente existen 16, ya que las construcciones sociales o el repensar de la psicología va cambiando de acuerdo a las esferas y el entorno del individuo. Y ahora actualmente se interpreta de manera también personal y digital. Muchas gracias y a continuación mi compañera. Caracterización de la personalidad criminal. La personalidad criminal se estudia en base a un perfil del individuo, en el cual se observa distintos aspectos, se identifican rasgos, motivaciones, historias de vida, se analiza y se establecen particularidades que definen la personalidad criminal de los asesinos o violadores. Las características relevantes que nos ayudan a conocer y predecir el perfil criminalística, como también nos ayuda a entender los patrones conductuales y con ello poder establecer las diferentes tipologías existentes.
En la actualidad y producto de distintos trabajos, se ha encontrado que no existe un perfil específico de personalidad criminal. Sin embargo, en los resultados de manera general, se han podido constatar varias características similares o rasgos parecidos en personas con conductas violentas y delictivas graves. Entre ellas se encuentran lo que es la alta extraversión, que son personas muy activas, personas sociables, alegres, confiadas, conversadoras, etcétera. Como otra característica tenemos el alto neuroticismo. Se considera al individuo alto en neuroticismo como una persona con un tipo de sistema nervioso lábil y sobrereactivo, una persona que reacciona demasiado intensamente y demasiado persistentemente ante estímulos extremos demasiado fuertes. Otra característica tenemos el alto psicoticismo. Trata de personas frías, egocéntricas, muy impulsivas, agresivos y antisociales, no empáticos. Diferentes tipos de personalidad criminal. Existen diferentes tipos de asesinos o violadores para poder elaborar una metodología sistemática de los diferentes perfiles de asesinos o criminales. Se ha llevado a cabo una clasificación y una serie de factores a tener en cuenta en la valoración de los distintos tipos de asesinos y violadores. Tipos de asesinos tenemos. Asesinos interinantes. Son aquellos que matan a muchos individuos en corto periodo de tiempo y siempre lo hace en lugares diferentes. Tienden a tener una personalidad violenta y no muestra respeto por nadie ni nada. Asesinos en serie son aquellos que cometen varios asesinatos con una diferencia de tiempo variable, unas características similares y además son las más difíciles de identificar, ya que aparentemente suelen ser personas respetuosas. Asesinos en masa, aquellas que matan a muchas personas al mismo tiempo. La personalidad de este tipo de individuos generalmente presenta frustración, bipolaridad, depresión, son antisociales, carentes de empatía, personas negativas y solitarias. En cambio, los tipos de violadores tenemos violadores por satisfacción. Son aquellos que con su acción se sienten muy varoniles. Violadores por compensación. Utilizan para satisfacer sus instintos sus propias fantasías sexuales. Violadores explosivos. Son personas con impulsos y muestran su superioridad física y mental sobre la víctima. Violadores furiosos. Son personas que tienen odio extremo hacia el sexo femenino. Tenemos violadores sádicos, aquellos que para poder satisfacer sus instintos sexuales disfrutan haciendo el mayor daño posible. Su personalidad es agresiva, cruel y antisocial. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. En el primer caso tenemos a Ted Kaczynski, que fue conocido como una bomber. Fue un criminal que fabricaba bombas y que resultaba con decenas de personas muertas, mutiladas o heridas. Este perfil criminal pudo resolverse gracias a la investigación lingüístico-forense que comenzaría en 1978. Sobre las cartas que enviaba, las bombas fueron siendo cada vez más letales y sofisticadas. En estas grababa las iniciales FC, que significaba Freedom Club o Club de Libertad. Entre su cronología de ataques tenemos en 1978 en el aparcamiento de la Universidad de Illinois, Chicago, puso una bomba. En 1979 ataca a la Universidad de Northwestern. En 1985 envía una bomba a un profesor de la Universidad de Michigan. En 1987 sacan un retrato hablado de Ted, por lo que este se detiene por el miedo a ser detenido. De 1993 a 1994, después de la pausa, empezó a enviar nuevamente bombas. Atacó a un profesor de la Universidad de Yale. Además, envió cartas al New York Times y comenzaron las investigaciones lideradas por el FBI.
En 1995, una bomber escribe El Manifiesto, una sociedad industrial y su futuro, y esta es publicada por el New York Times. En 1996, David, el hermano de Ted, envía una carta escrita en 1970 por Ted Kaczynski al FBI por la similitud con el manifiesto. David y su esposa se dieron cuenta que la forma de expresarse era la misma. El manifiesto comenzó a dar a conocer la ideología y la filosofía básica de Ted. Él odiaba la tecnología y sus avances, pensaba que este era un peligro inminente para la sociedad. El investigador a cargo, James Fitzgerald, analizó un poco de los errores que él cometía, a pesar de que su manifiesto y sus cartas parecían tesis. La frase que utilizó fue: uno no puede tener la tarta y comerla también. Este fue un error de Ted, porque esta misma se encontró en una carta familiar a principios de los 70. Con esto se analizan documentos familiares y el investigador presenta un informe de 50 hojas que tenía 700 comparaciones de las cartas de Ted con las de una bomber, con el objetivo de que el juez dicte prisión preventiva y una orden de cateo. Así se lo hizo el 3 de abril de 1996. Ahí fue arrestado una bomber en su cabaña y recibió cadena perpetua. El investigador expresó que Kaczynski era un hombre brillante, pero con gran resentimiento hacia la sociedad, dado que no había tenido ninguna relación con alguna pareja, ninguna mujer. No se relacionaba con nadie porque sus habilidades sociales eran limitadas. Entonces, este vivía aislado en las montañas, lo cual afectó aún más su trastorno de personalidad. Gracias. Estimado docente, buenas noches. Como segundo caso tenemos el del monstruo de Monserrate. Ese caso es de un asesino serial que se tomó todas las portadas de los noticieros de Bogotá. El 28 de noviembre del año 2015, un día sábado, cerca del Cerro de Monserrate, tras una serie de denuncias por olores putrefactos, agentes policiales que patrullaban la zona descubrieron un bulto extraño dentro de un cambuche camuflado con la maleza. Tras inspeccionarlo, encontraron varios restos óseos e indagaron y descubrieron que el dueño del cambuche era Freddy Armando Valencia Vargas, una persona indigente. Hasta el momento en que fue identificado, se habían descubierto 4 cadáveres. Para el día lunes, el número de cuerpos ascendió a 7 y hasta el viernes a 9. Todos los medios lo denominaron como el monstruo de Monserrate. Desde su infancia demostró determinados problemas en comportamiento agresivo, marcado especialmente por la carencia paterna. El inicio de sus problemas, según comentan, fue tras un suceso con unas niñas que se burlaron tras bajar el pantalón del tamaño de su pene. Un momento que sin duda marcó el comportamiento del infante, provocando en adelante reacciones violentas ante el rechazo. Es así que la psicóloga de su institución recomendó que debería practicar artes marciales a fin de descargar toda esa energía. El hombre afirmó haber llevado a su cambuche alrededor de 100 mujeres, de las que asesinó a 18, justificando sus asesinatos diciendo que no podía permitir que esas mujeres le robaran o que lo agredieran. Afirmó también que nunca practicó necrofilia porque era consciente de que estaba mal. Además, dijo que él mismo trató de reanimarlas una vez que las asfixiaba. Él aceptó la responsabilidad de 10 homicidios, razón por la que tras varios juicios, en 2017 se lo condenó a 36 años de cárcel. Como no aceptó los cargos de la violencia sexual, puesto que afirmaba que antes de asesinar a las mujeres, ellas accedían a tener intimidad con él. En el año 2020, el juzgado 30 de lo penal del circuito en función del conocimiento de Bogotá absolvió a Freddy Valencia por acceso carnal abusivo, argumentando que la fiscalía no logró acreditar la atribución fáctica. En cuanto a los instrumentos de evaluación y resultados, luego de leer este caso, se puede inferir que varios de los comportamientos que él posee son relevantes para el diagnóstico de psicopatía. Se destaca el problema de autocontrol y de comportamiento de las emociones del imputado, y que lo llevaron a cometer los actos atroces y a vulnerar sistemáticamente los derechos básicos de otras personas, quitándoles la vida a aproximadamente 10 personas, cometiendo homicidio bajo el diagnóstico de DSM-5.
es decir, el trastorno de personalidad y también conocido como trastorno disruptivo o de control de impulsos de conducta. Asimismo, durante la entrevista que le realizó Semana en 2015, se evidencian los patrones de manipulación y de engaño, detonando así la capacidad de convencimiento de este señor. Valencia además afirmó sentir remordimiento por sus actos. Sin embargo, al minimizar las acciones culpabilizando a sus víctimas, estaba demostrando que su remordimiento era fingido. En el siguiente caso, tenemos al del asesino Taco Mitsayaki, que fue reconocido como un asesino en serie en Japón, tras secuestrar a 4 niñas y posteriormente asesinarlas. Debido a los escalofriantes crímenes que cometió, que incluyeron necrofilia, desmembramiento de los cuerpos y tomar prendas como trofeo, canibalismo, se le apodó como el asesino de la niña, el monstruo de Saitama y el asesino Otaku. Su condena terminó como pena de muerte, el 23 de julio de 1989. El 23 de julio de 1989, Mitsayaki vio a 2 niñas jugando en la plaza y tras acercársele e intentar convencerlas de que se dejaran fotografiar, una de las niñas huyó y alertó a su padre. Mientras la otra niña se quedó bajo sus manos, él trató de desnudarla y posteriormente insertar una lente en sus partes íntimas, momento en el que justamente sus padres llegaron y lo atacaron. A pesar de que el padre agarró a este señor, él huyó y horas después regresó para llevarse su vehículo y sin embargo la policía lo estaba esperando y es ahí que fue arrestado. Y posteriormente, luego de 2 semanas, confesó sus crímenes. En cuanto allanaron su morada, encontraron más de 8.000 cintas en las que se observaba contenido pornográfico violento, y entre ellas se encontraban los videos de quienes habían sido sus víctimas. Su primera víctima fue una niña de 4 años llamada Mary, que se encontraba jugando en una plaza y tras seguirla la convenció de subirse a su vehículo. La llevó a una zona boscosa, la estranguló para luego violentar sexualmente de su cadáver. Se deshizo del cuerpo y se quedó con su ropa. El segundo caso seguía el mismo modus operandi. La llevó a su vehículo, abusó sexualmente de su cadáver y tomó su ropa como parte de un fetiche. En diciembre de ese año se llevó a cabo su tercer crimen. Al igual que en las otras ocasiones, obligó a una niña de 4 años llamada Erika a subirse a su vehículo para llevarla al mismo bosque y estrangularla. Pero en este caso, en lugar de enterrarla, primero la puso en una sábana y la dejó a 50 kilómetros de su casa, lo que permitió que las autoridades encontraran su cadáver. Mientras tanto, todavía no se encontraban las otras víctimas, razón por la que tenían las sospechas de que seguían vivas. Posterior a esto, en febrero del 89, a la casa de los padres de Mary llegó una caja que contenía los restos calcinados de la pequeña, que contenían un macabro mensaje diciendo: Mary, huesos, cremación, investigar. Al ver que la policía no tomó en serio ese mensaje, se enfureció y envió fotografías del cuerpo mutilado de la niña, en conjunto con una nueva carta. Su cuarto y último asesinato tuvo lugar en junio del mismo año. Este fue un caso diferente a los anteriores, puesto que tras conseguir que la niña se subiera a su vehículo y ella notara una deformidad que tenía en sus manos, él enfureció, la golpeó y luego la puso en el maletero. Posteriormente la llevó a su casa y abusó sexualmente del cadáver por días. Cuando el cadáver ya estaba en estado de putrefacción, decidió que lo mejor era descuartizarlo. Antes de eso había practicado necrofilia y canibalismo. El torso de la menor lo abandonó en un cementerio público y luego lo quemó y lo esparció por el bosque. Los instrumentos de evaluación y de resultados. Tras la detención de este asesino, varios equipos profesionales realizaron los análisis psicológicos a fin de determinar un diagnóstico pero cada grupo no llegó a un consenso en específico. Si bien todos determinaron que tenía un padecimiento mental de trastorno, unos dijeron que tenía la mente débil, otro resolvió que padecía de esquizofrenia y el otro expresó que tenía un trastorno de personalidad múltiple.
pero el tercer grupo expresó que tenía un trastorno de personalidad, pero nunca lo especificaron. Especialmente se fundamentaron en esto por su personalidad poco empática. Muchas gracias. A modo de análisis, como hemos visto, las interacciones sociales son importantes para forjar una personalidad que armonice socialmente con los demás. El análisis psicológico es una herramienta que se ha ido empleando en las investigaciones sobre el perfil criminal, la personalidad, las relaciones interpersonales y cómo éstas se dan, con el objetivo de desarrollar una técnica más precisa y que sea utilizada como un instrumento revelador en cualquier caso. Finalmente, la comprensión amplia de rasgos como las conductas derivadas de una personalidad en desequilibrio permite al especialista la identificación del trastorno para su debida clasificación y diagnóstico. Esclarece motivos y previene conductas delictivas desde el derecho. Es decir, el desarrollo de esta ciencia es indispensable para la convivencia en sociedad. Gracias.